Saludos y bienvenidos a esta nueva entrega del Senado a la Vista, el espacio que lleva a sus pantallas ese sumario o más bien ese resumen de lo que ocurre semana tras semana en el Senado de la República Dominicana, iniciando con la aprobación del proyecto de ley que declara cada 23 de septiembre como Día Nacional del Pelotero. Esto en honor al fallecido beisbolista Osvaldo Virgil, quien fue el primer pelotero dominicano en jugar en las grandes ligas. Además de esto, llega octubre y con octubre llega el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama, y para esto el Senado de la República Dominicana impartió un importante taller en prevención de todos los colaboradores y de la ciudadanía. Estas son solamente algunas de las pinceladas de todo lo que usted verá en el desarrollo de este su espacio, el Senado a la Vista. Yo soy Jennifer Ruiz, que lo disfruten. El conteo final es el siguiente. Este lunes 7 de octubre, el Congreso se reunirá en Asamblea Nacional para discutir la reforma de la Constitución de la República. Sintoniza por una red de canales y emisoras a nivel nacional, como emisora matriz RTVD Canal 4 y Canal 17, para conocer de primera mano las modificaciones a nuestra Carta Magna. Evidentemente aprobado. Sé parte de este importante momento de nuestra historia. Nuestro primer contenido, veamos un breve reencuentro de las jornadas de trabajo que se realizaron desde las diferentes comisiones permanentes. Adelante. Con la finalidad de avanzar en el estudio a iniciativas pendientes de ser conocidas, las comisiones permanentes de trabajo dieron seguimientos a un conjunto de propuestas legislativas como son la resolución que solicita al Ministerio de Administración Pública ordenar la instalación de puntos GOV en la provincia Sánchez Ramírez. Mientras que en la de Justicia y Derechos Humanos acordó rendir informe favorable al proyecto de ley sobre declaración jurada de patrimonio de los funcionarios y servidores públicos, iniciativa presentada por el senador Alexis Victoria Yep. En tanto que la Comisión de Industria, Comercio y Zonas Francas del Senado de la República recibió al vicepresidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana, Mario Pujols, con quien socializó el proyecto de ley que crea la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario. Así también otras 13 comisiones de trabajo desarrollaron una intensa jornada laboral que consistió en reuniones y consulta previa de conocimiento de piezas legislativas que más adelante serán presentadas al Pleno Senatorial para su posterior conocimiento y aprobación. Con el anuncio de la convocatoria a la Comisión Revisora de nuestra Constitución, así como importantes aprobaciones de ley, se llevaron a cabo los trabajos de sesión que veremos a continuación. En los trabajos de sesión desarrollados durante esta semana, el presidente del Senado, señor Ricardo de los Santos, dio a conocer la promulgación de la ley que declara la necesidad de reformar la Constitución, a la vez que convocó para este lunes 7 del presente mes a las 2 de la tarde a la primera reunión de la Asamblea Revisora. De igual modo, en esta sesión fueron aprobadas las siguientes iniciativas. En primera lectura, el proyecto de ley que declara el 23 de septiembre de cada año Día Nacional del Pelotero en honor al fallecido Osvaldo Virgil Pichardo, y que a su memoria se guardó un minuto de silencio, quien tuvo la distinción de ser el primer dominicano en jugar en las grandes ligas, el 23 de septiembre de 1956. Así también fue aprobado el proyecto que declara la provincia hermana Mirabal como provincia ecoturística, presentada por la senadora María Mercedes Ortiz. La misma fue sancionada en segunda lectura. Mientras que en primera lectura se dio acogida al proyecto de ley que incorpora la educación y formación vial como materia en el sistema educativo, iniciativa presentada por el senador Eduard Espíritu Santo.
Finalmente, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, anunció a los senadores que completarán la comisión bicameral conformada por la Cámara de Diputados para estudiar y analizar el proyecto de presupuesto general de la Nación para el 2025. Con la presencia del presidente del Senado de la República, el señor Ricardo de los Santos, y de su señora, Judy de los Santos, así como colaboradores y colaboradoras de la institución, se llevó a cabo un taller para la prevención del cáncer de mama, marcando el inicio de Octubre Rosado en esta Cámara Alta. Veamos. En el marco de las actividades conmemorativas del mes de la sensibilización contra el cáncer de mama, el Senado de la República ofreció la charla titulada Detección temprana de cáncer de mama, dirigida a los colaboradores de las diversas áreas departamentales de la institución. Este evento, que tiene el objetivo de fortalecer la prevención como mecanismo efectivo para la buena salud, inició con las palabras pronunciadas por el presidente del Senado, el señor Ricardo de los Santos, quien agradeció a todos los que hicieron posible la realización de este operativo, a la vez que invitó a los presentes a aprovechar la oportunidad de hacerse los chequeos correspondientes. Acto seguido, la senadora Lía Santana, en su condición de presidente de la Comisión de Salud, elogió los esfuerzos del Departamento de Recursos Humanos en la coordinación de esta actividad, al tiempo que con muy breves palabras desarrolló una introducción a la charla en la que se dio el inicio del mes rosado en la Cámara Alta con el firme propósito de promover la prevención y detección precoz del cáncer de mama, una enfermedad que afecta a miles de mujeres en la República Dominicana y el mundo. El conteo final es el siguiente. Este lunes 7 de octubre, el Congreso se reunirá en Asamblea Nacional para discutir la reforma de la Constitución de la República. Sintoniza por una red de canales y emisoras a nivel nacional, como emisora matriz RTVD Canal 4 y Canal 17, para conocer de primera mano las modificaciones a nuestra Carta Magna. Evidentemente aprobado. Sé parte de este importante momento de nuestra historia. Con la finalidad de brindarles un mayor conocimiento sobre el proceso de reforma constitucional, el licenciado e historiador Welner Félix del Departamento de Revisión Legislativa nos ofrece un podcast con interesantes datos que usted debe de saber. Adelante. Todo proceso de reforma a la Constitución Dominicana debe de ser sobre la base fundamental de la garantía de los derechos y también sobre el fortalecimiento de los ideales como la libertad y la democracia. Este nuevo proyecto de reforma a la Constitución Dominicana, que va a conocer próximamente la Asamblea Nacional, está matizada por elementos claves. Algunos de estos son la garantía para que un gobernante no pueda perpetuarse en el poder, reducir el gasto público con la eliminación de algunas curules en la Cámara de Diputados, sustentar legalmente la independencia del Ministerio Público y otros aspectos de igual o mayor importancia que vienen a hacer honor en lo que hemos planteado en nuestra introducción. Hoy, en el podcast del Senado, vamos a hacer un recorrido histórico por las distintas modificaciones de que ha sido objeto nuestra Carta Magna. Y sobre todo, vamos a conocer un poco sobre el procedimiento que se lleva a cabo en esta Asamblea Nacional. Vamos a conversar con Welner Félix, quien es historiador, miembro de la Academia Dominicana de Historia y también director de la Dirección de Revisión de Técnica Legislativa del Senado de la República. Bienvenido, Welner. Hola, Yaneris. Bienvenido de nuevo a su casa. Sí, mi casa, nuestra casa. Contento siempre de compartir contigo el podcast tan visto, ¿verdad? Y esperado ya. Se está convirtiendo
en una de las vías de tradición de la institución. Sí, sobre todo porque abordamos aspectos que son de importancia. En este caso vamos a hablar un poco sobre la reforma a la Constitución. Y a muchas personas le llama a confusión y también a inquietud. ¿Por qué hay que hacer, previo a la modificación de la Constitución, una ley para autorizarlo? Así es. Sabes que podríamos decir, siempre abordo el tema histórico, desde 1844 las modificaciones a las constituciones tienen un procedimiento y deben siempre iniciar por esta vía. La primera constitución, la del 6 de noviembre, estuvo precedido de una convocatoria de elección de constituyentes. O sea, hubo una ley que los convocó para que sean elegidos y se conviertan en constituyentes. Esta primera constitución fue constituyente, no teníamos procedimientos previos, sino que fue que inició. La ley tiene por objeto, vamos a decirlo así, marcar primero qué se quiere, qué es lo que se necesita modificar y sobre todo que el Congreso es el sedazo para definir qué el pueblo quiere y qué se necesita reintroducir o cambiar en la Constitución. La ley sirve de guía básica, la ley es el marco que regula, diríamos, la modificación. Sin una ley de convocatoria no tendríamos, diríamos, un camino definido Sí. de a dónde llegar, de qué hacer y de cómo hacerlo. Entonces, ese es el objetivo de la ley. En otro sentido, la ley es la reunión de las voluntades del pueblo, porque hay que recordar que los congresistas son representantes y son los representantes los que deciden si se va a modificar o no la Constitución. Por eso se hace la ley. Tiene entonces esos dos objetivos básicos. Ya con la ley votada, pues acudimos al procedimiento. La ley inicia, y eso es bueno decirlo, de dos maneras. Hay dos formas de presentarlo. Hay una que tiene una mayoría calificada de presentación, que es cuando la inicia el Congreso. Es una tercera parte de los miembros de una u otra Cámara o el Poder Ejecutivo. En este caso, el Poder Ejecutivo tiene una preeminencia para la presentación del proyecto de ley de convocatoria, a diferencia del Senado o de la Cámara de Diputados, que se necesita una mayoría calificada. En el caso de los diputados, se necesitan, para poder ser presentados, se necesitan cerca de 48, más o menos, para poder ser presentados. Y los senadores serían unos 8 o 9 senadores. ¿Una tercera parte? Sí, una tercera parte. Ok. Es bastante complejo, vamos a decirlo así, reunir esa voluntad es bastante compleja. Ya la aprobación es con mayoría simple. ¿Sería esta ley una especie de garantía de que lo que se va a conocer en la Asamblea Nacional es lo estipulado? ¿Es una especie como de delimitante? ¿O se podría abrir la Asamblea a otros temas que no estén contemplados en la ley? No. Precisamente ese es uno de los objetivos de la ley. La ley es la que define qué es lo que se va a conocer. Marca la ruta. Es la que dice expresamente qué es lo que hay que hacer. Y la Constitución así lo plantea en el artículo 267. La ley va a indicar qué es lo que se va a reformar. Cuando la ley se aprueba, la Asamblea no puede conocer ningún otro artículo. Es tan precisa que debe indicar los artículos sobre qué recae y el objeto, o sea, qué es lo que quiere. Sí, o sea, va a los artículos y a lo que quiere. La Asamblea no puede desviarse más allá ni más acá. Vamos a decirlo de esta manera. La ley es una camisa de fuerza. Es un círculo en el que el legislador, el asambleísta, no puede salirse de ese escenario. Eso es lo que, y además garantiza que dentro de ese, diríamos, esa representatividad de lo que es la Asamblea, puedan irse uno u otro por otro camino.
Es un molde, una especie de molde, y usted tiene que entrar en él, y acoplarse al mismo. Así es, no puede dar un paso fuera de él. Sí. Si no, es inválida la modificación a la Constitución. Bien. Es inválida. Haciendo un recorrido por las últimas modificaciones a las cuales ha sido sometida nuestra Carta Magna en los últimos 30 años, ¿cuál es la diferencia entre esas modificaciones constitucionales y la modificación que se va a conocer ahora? Mira, aunque vamos a enfocarnos en los últimos 30 años, te puedo decir que el mayor salto en nuestro sistema constitucional, el mayor salto garantista que tendremos al momento de que ya nuestra Constitución esté proclamada, será la Constitución de 2024, desde 1844. Precisamente, el 90% aproximadamente de las constituciones han versado siempre sobre la reelección presidencial. En los últimos 30 años, desde el 14 de agosto del 1994 hasta la actualidad, se ha modificado la Constitución 4 veces. 4 veces. Uh-huh. Y todas han tocado el tema de la reelección. Hubo una integral, que fue la del 2010, pero la del 2002 fue la reelección. La del 2015 fue la reelección. La de 1994 redujo el periodo presidencial. Esta tiene la virtud de que lo va a petrificar. Va a convertir el periodo del gobierno en una cláusula pétrea. O sea, que ya nosotros no vamos a poder jamás modificar esa cláusula y se acabará desde ahora y para siempre. Si seguimos el modelo de la Constitución, Uh-huh. desde ahora y para siempre, el tema tan engorroso de la reelección presidencial, que ha sido la manzana. Y ha sido el objetivo de las últimas 4 modificaciones constitucionales para ser utilizado a favor del mandatario de turno, que es una diferencia fundamental. Totalmente. No, y siempre, históricamente ha sido igual. Siempre se hace en el marco de un favoritismo hacia el gobierno de turno. Ahora, nuestra modificación actual tiene otros elementos que son sumamente importantes y que permiten dar también saltos hacia la democracia y sobre todo la persecución de los delitos. Y es la elección del Procurador General de la República, que antes era, o hasta ahora es, Uh-huh. por el presidente y ahora será por el Consejo Nacional de la Magistratura. Consejo Nacional de la Magistratura que precisamente surgió en la Constitución del año 1994 Sí. para darle mayor libertad al Poder Judicial. Porque hay que recordar que antes de 1994, quien elegía a los jueces era el Senado. Después de 1994, lo elige el Consejo, por lo menos de la Suprema, y ahora el mismo Consejo es quien va a elegir al miembro, al Procurador General de la República. El tema de la reducción de los diputados Uh-huh. es también importante por un tema de representatividad, un tema de costos, Sí. y sobre todo un tema de participación política. Es interesantísimo. Y el último, y no deja de ser también interesante, es uno de ellos, es el modelo de la representatividad del Estado en cuanto a lo que se llama el Procurador General Administrativo, que ahora será el representante del Estado. Y hay un puntito que a veces no se habla mucho, que está en la reforma, que es sumamente importante, y es que está estableciendo Yaneris que no, el Ministerio Público ya no será el órgano previsor, sino solo el persecutor. ¿Qué significa esto? Que se podrá crear fuera del ámbito del Ministerio Público un órgano que permita evitar, que permita, diríamos, no perseguir, sino tomar acciones para evitar el delito, Sí. ya no perseguir. Esto es muy importante y no se ha hablado mucho de ese tema, pero es sumamente importante para nuestro sistema jurídico. Sí, vamos a decir que se van a dejar abiertas las puertas para la creación del Ministerio de Justicia. Del Ministerio de Que sería el Justicia. organismo que se Exacto. encargaría
de de la prevención. administrar y prevenir. Así es. Sí, Totalmente cierto. porque es como contraproducente que el mismo Ministerio Público sea quien administre los bienes y eso como que Claro un que poco. sí. Ujú. Hay una modificación, es la unificación de las elecciones y diríamos lo que viene es a ayudar un poquito a evitar este caos de estos procesos democráticos y también ayudarnos con los costos. Y el último punto que se agregó en la ley es la revisión de las disposiciones transitorias, algunas de las cuales ya no tienen razón de ser, y nuevas disposiciones que sí tienen su efecto. Lógico que automáticamente sea el Consejo Nacional de la Magistratura quien se encargue de designar al Procurador General de la República. El procurador deja de ser parte del Consejo Claro. y entonces tiene que aperturarse una plaza para algún otro Claro que miembro. sí. No, hasta ahora sí, ha habido algunas informaciones sobre si puede o no el presidente del Tribunal Del Constitucional. Constitucional. Pero por lo menos en las motivaciones de la ley no está. ¿Cuál es la razón por la cual no se había sopesado y que todo el tiempo se criticó también la inclusión del Ministerio Público? Es que los que están dentro del órgano del Consejo son miembros de poderes del Estado y algunos de ellos son elegidos directamente por el pueblo, como en el caso de los senadores, de los diputados y del presidente de la República. El mismo presidente del Tribunal Constitucional es escogido por el Ministerio, por el Consejo Nacional de la Magistratura. Así entonces, como que chocan ahí las funciones. Así mismo es. Vamos a hablar un poco sobre el procedimiento. Ya estamos en reforma constitucional. ¿Qué va a pasar a partir del lunes en la Asamblea Nacional? ¿Cómo comienza todo? ¿Qué tiempo se puede perpetuar o durar el proceso de reforma, los horarios, los plazos, la dinámica que va a ocurrir ahí adentro? Claro. Para los que no hemos tenido la experiencia de vivirlo en carne viva, lo hemos visto por televisión, pero no hemos estado ahí como testigos. Mire, particularmente, uno de los reglamentos que va delineando con precisión temporalidad y demás es precisamente el reglamento de la Asamblea. Lo mínimo que puede durar una modificación son 6 días, lo mínimo, porque deben transcurrir 5 días entre la primera y la última sesión. Y en esos 5 días se procede a una serie de revisiones. Lo primero es que hay que decir que cuando se promulga la ley de convocatoria, no basta la promulgación, tiene que publicarse. Con la publicación se tienen 15 días para dentro de esos 15 días se convoca a la asamblea, pero la convocatoria no puede hacerse menos de 48 horas. O sea, tiene necesariamente que pasar 48 horas para poder la asamblea reunirse. No son días hábiles, son días. O sea, pueden pasar fines de semana, no importa. Puede convocarse un viernes para un lunes, no habría ningún problema. Definitivamente por ahí se va. Entonces, convocada la asamblea, se reúnen y siguen un acta. El acta va, una agenda. Previamente, la comisión coordinadora de la asamblea tiene que elegir a los miembros de 2 comisiones. Existe lo que se llama la comisión de estilo y la comisión de verificación y auditoría. Sus miembros van entre 9 y 11, porque representa una cantidad más o menos definida de la totalidad de los asambleístas del 5%. En este caso va entre 9 y 11. Entonces, tiene que elegirse esas 2 comisiones. El procedimiento abre el día que está llamado a convocarse y se abren las discusiones. Se procede dentro a presentar las propuestas. El Ejecutivo no presenta propuestas en la Asamblea. Ya fueron presentadas, ¿no? No son los asambleístas que hacen propuestas. Sobre lo que planteó el Ejecutivo. Sí, pero ellos tienen que asumirlas. Ya. Se lee lo que el Ejecutivo quiere, pero no se presenta, porque allá el Ejecutivo no tiene ningún tipo de actividad, no tiene ningún tipo de incidencia. El Ejecutivo no habla allí, sino solo los asambleístas. Entonces, decidida en primera lectura, se envía a la comisión de estilo. 48 horas tiene la comisión de estilo máximo para decidir. A partir de que es apoderada, y luego de esas 48 horas se la remite
a la comisión de verificación, que también tiene 48 horas. Agotadas ese plazo, entonces va a la asamblea, que tiene entre la primera discusión y la segunda discusión 5 días. A diferencia de un congreso normal, que son 48 horas, son 24 horas, la asamblea tiene 5 días. Y dice 5 días, no dice 60 horas, sino 5 días. Lo que significa que tiene que esperar el tiempo para una segunda discusión. En la segunda discusión se presenta el informe, se somete a discusión, se puede modificar y luego se procede a convocar a una tercera reunión para la proclama. Sí, la modificación versó sobre derechos fundamentales, garantías, ordenamiento territorial, modificación a la propia Constitución, extranjería o ciudadanía, tiene que ir a referéndum aprobatorio constitucional. Si no, entonces se proclama cuando la Asamblea lo decide. Ese es el procedimiento que se sigue. Un procedimiento delimitado, preciso, incluso dice dónde van a estar ubicados y los números, cómo se debe votar dentro del salón de la Asamblea. O sea, todas las sillas tienen que estar ubicadas con colores y con los nombres de los asambleístas. O sea, se van a sentar por partido. Por partidos, por colores. Van a estar organizados de esa forma. Así es. En este caso, ¿el voto va a ser manual, electrónico? En el caso de la actualidad, tengo entendido que será manual. Por ¿verdad? Lo electrónico requiere de mucha logística y la Asamblea permite, el reglamento permite el voto manual. Además, es casi una costumbre que en este caso de las asambleas se exprese el voto del asambleísta por la vía manual. De manera manual. La manera de votar manual no es con la mano. Es con una tablilla. Un sí o un no. Que dice sí o no. Qué interesante. Y esa tablilla tiene el nombre del asambleísta. O sea que todo allí está organizado para que el voto popular y la voluntad del asambleísta quede plasmada. A partir del procedimiento descrito y de que los artículos que se van a modificar son pocos con relación a otros procesos de reforma, ¿qué tiempo más o menos usted entiende que va a tomarse este proceso de reforma? Pienso que, dadas las modificaciones que no son muy profundas, tengo entendido que en 6 días podemos decir que ya está lista. Luego un tiempo. 6 días de debates. 6 días entre primera y segunda discusión. Y luego la asamblea para la proclama, que no hay que durar los 5 días. Pienso que en un máximo desde el primer día hasta la proclama no pasaremos de una semana, entre 8 y 9 días no más. Después de la proclama, ¿se encarga la Gaceta Oficial de hacer las modificaciones y de publicar la nueva Constitución? Así es. ¿O tenemos nosotros como Congreso algún tipo de incidencia en eso? No. Cuando la Asamblea la proclama, se le envía al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo la inserta en la Gaceta y se envía y se da a conocer a todo el pueblo. Ya vemos Constitución nueva. Así es. Bueno, siempre es interesante conversar con Werner Félix. El tiempo es oro y se va súper rápido. Así. Agradecemos todo lo que hemos comentado el día de hoy sobre la reunión de la Asamblea Nacional que está convocada para este lunes a las 2 de la tarde. O sea que vamos a tener interesantes debates. Entiendo que hay requisitos para el tema de la asamblea, que debe de ser transmitida a través de un medio de alcance nacional, o sea que todos los obligatorio. Bueno, y un punto, y tiene que iniciar con el himno y salva. Con el himno y salva. Ok, interesante. No yo no lo sabía. No hay protocolo de vestimenta. No, pero sí debe iniciar con el himno y la salva. Y terminar también con el himno y la salva el día de la proclama. Ese es un acto sumamente solemne. Es uno de los actos más solemnes y de mayor importancia de nuestra nación. Sí, se trata de nuestra Carta Magna, claro, exacto, de la ley de leyes. Así es. Muchísimas gracias, Werner Félix. Siempre interesante siempre conversar con usted. Esta ha sido una entrega más de su podcast del Senado. Continúe con nosotros.
De esta manera llegamos al final de nuestra programación aquí en el Senado a la Vista, esperando que usted haya disfrutado de todo el contenido que les presentamos, pero no podemos despedirle sin antes extender, como siempre, esa invitación para que nos honren con su sintonía todos los sábados a través de Teleuniverso, canal 29 a las 3:30 de la tarde, y programa su reloj también si usted es matutino, porque los domingos a las 7:30 de la mañana por Ser TV Canal 4 también estamos transmitiendo nuestra programación. Además, puede ver este y anteriores programas en nuestra plataforma de YouTube. De esta manera sí llegamos al final, deseando que tenga buen resto del día y contando con su sintonía en una próxima entrega. Yo soy Jennifer Ruiz. Será hasta entonces.